Paulina González Huitrón. Suena tan sangrón cuando presentan todas esas cosas mías. Porque para los compas soy Paulina y es un placer enorme estar aquí con ustedes. Una vez que eres un Toastmaster, siempre eres un Toastmaster y hasta se me quiebra la voz. Yo sé que este no es el saludo protocolario, pero genuinamente gracias por estar aquí esta tarde. Esta no es mi historia. Les voy a platicar la historia de Luis. Luis era un alumno mío que llega a mí por recomendación de alguien más y me dice, ¿sabes qué, Pau? Yo sueño con ser el speaker de la graduación de mi generación. Siempre he querido, pero me da mucho miedo. Me da miedo porque siento que soy bien apasionado y los voy a regañar. Me da miedo porque no soy el mejor alumno, pero me da miedo porque no sé si yo tenga algo que compartir. Y platicamos y me dijo, yo no puedo pagarte. Le dije, no importa, me gusta todo lo que me acabas de decir. Y trabajamos. Y Luis se postula como el speaker de fin de año de su generación y lo eligen. Y yo lo acompaño al día de su graduación. Y de sobra está decirles que en ese estrado, en el ITESO, en Guadalajara, ante posiblemente 3,000, 4,000 espectadores entre graduados y familiares, Luis la rompió, como se dice coloquialmente. La rompió porque fue él. A mí se me salían las lágrimas de emoción, porque ahí estaba una joven promesa de alguien a quien yo había visto florecer y creer ciegamente en su mensaje. Al término del discurso, Luis me abraza y me dice, Pau, es mentira, sí te puedo pagar. Y me da una bolita de papel en la mano, así, una bolita de papel periódico, y yo me quedé así de, bueno, gracias, pues ¿qué más hacía? Mi yo inconsciente, pues la guardó en el pantalón y casi llegando a mi casa la quise tirar y algo me dijo, no la tires. Y desenrollo la bolita y resulta que era dinero. No importa cuánta cantidad era, eran sus ahorros. Y lo decía ahí, muchas gracias por haber creído en mí. Y mi corazón dijo, bueno, gracias por este dinero, cualquier cantidad es buenísima. Pero me quedé con la bolita de papel. Y yo dije, carajo, Luis, no es posible que en todo el tiempo que has estado trabajando conmigo no hayas aprendido que la comunicación es como la envoltura del regalo. Y muchas veces, sobre todo cuando somos comunicadores expertos o con algún grado de expertise, olvidamos los pequeños, pero sutiles y poderosos detalles que hacen que nuestra comunicación sea realmente inolvidable. Y hoy te quiero platicar acerca de eso. ¿Cuáles son esos factores que hacen que tu comunicación sea realmente inolvidable? ¿Quién me lo quiere compartir? Lo que se les ocurra. No se amontonen. Digan, liderazgo. Autenticidad, propósito. Muy bien. Raíces, perdón. Empatía, todas las emociones. Originalidad. ¿Qué más? Cultura. Todo eso que ustedes dicen es fabuloso y tienen un grado de razón. Pero si hoy yo los invitara a cada uno de ustedes con mi corazón de condominio a una cita con Paulina, porque los quiero conocer, seguramente haríamos preguntas como las que están en la pantalla, ¿no? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te duele? ¿A quién amas? ¿Qué te gusta comer? ¿O cómo te defines? Y muchas de esas preguntas ya las responderíamos de cajón, ¿sí o no? Ya las tenemos tan masticadas, tan ensayadas, tan como las quieran definir, que las respondemos a veces ya sin conectar. Pero si hoy, cancelado, perdieras todo aquello que tú crees que te define, ¿con qué te quedarías? Humildad, ¿con qué más? Su decencia, ¿qué más? Esencia, perdón. Amor. Agradecimiento. Pues me da mucho gusto que lo tengan claro, porque no tienen una idea cuántas veces yo hago esta misma pregunta allá afuera y no me lo saben responder. Y si hay algo que yo quiero que se lleven esta tarde, de estos minutos que voy a compartir con ustedes, y si no se lo llevan me lo echan en cara,
es que quiero que recuerden que ante todo, el regalo para el mundo eres tú. Ante todo. Así el día de mañana perdieras todo lo que tú crees que te define, el regalo eres tú. Eres tú. Y cuando partimos desde esta premisa, la comunicación se vuelve un tanto más sencilla, porque entonces nos damos cuenta que el pasado solamente nos sirve para informarnos. Si como comunicadores permitimos que el pasado nos defina, estamos perdidos, porque siempre vamos a hablar desde la herida que nos lastimó. Pero ¿qué pasaría si permitiéramos que esa herida fuera tocada por la posibilidad de sanar? Entonces tendríamos un presente que nos emocione y un futuro hacia el cual caminar con certeza. Eso es lo que vuelve a un orador memorable. Esta capacidad de ser tocados en la herida, pero no dejar que esa herida nos defina, porque nada de eso te define. Informa nada más, pero te permite crear un futuro que te emocione y te apasione seguir. Ahora, hablar de comunicar y hablar de crear con nuestras palabras es complejo por una razón muy sencilla. ¿Quién de aquí se define como humano? Y si voltean a su alrededor, todos somos humanos. Entonces, toda ecuación que involucra a seres humanos, por definición y por naturaleza, va a ser compleja. Pero ustedes están aquí y una de las grandes lecciones que a mí me dejó Toastmasters fue esta capacidad de empezar a analizar, pero no desde el ojo de la crítica, sino desde el ojo de la humanidad. Si yo me comparo con alguno de los aquí presentes, siempre voy a ser menor o mejor según ande de buenas o de malas mi ego. Pero eso no me permite volverme más humana. Si ustedes se comparan conmigo, sucederá lo mismo. Cuando yo estaba chiquita, mi papá escuchaba un poema que se llamaba Desiderata. ¿Lo conocen? Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Para mí eso, más allá de ser un tema de me siento mal o me siento bien, eso para mí es la verdadera humildad. No permitir que nadie me sobaje, pero tampoco creerme más que nadie más. Y en el momento en que tenemos esto claro y presente, podemos comunicarnos y conectarnos con el otro de una manera mucho más auténtica, porque podemos empezar a callar los juicios que naturalmente, como seres humanos, existen. No se preocupen, yo también los tengo. Y seguramente de cómo ando vestida, todos, algunos de ustedes que no me conocen, ya se crearon una imagen, o de cómo hablo, o del color que traigo en los labios, y está bien. Aquí no vengo a recriminar nada, vengo simplemente a invitarlos a que volvamos a la conciencia estos factores que pueden permitirnos crear una mejor comunicación, crear una mejor realidad y por lo tanto vínculos más auténticos. Otro rasgo que vuelve un poco más compleja nuestra comunicación es comprender que un mensaje, cualquier mensaje que tú tengas, lleva tiempo. Y este consejo es particularmente si compites o si te interesa estar en los cargos de liderazgo de Toastmaster o simplemente si te interesa tener una vida mucho más tranquila. Para poder comprender tu mensaje a profundidad, vas a requerir tiempo para poderlo asimilar y más allá de asimilarlo, internalizarlo. Y si tu mensaje puede ser comprendido por niños de 5 años a 7, si ustedes se han fijado hasta el momento de hoy, hasta este instante, yo no he utilizado una sola palabra rebuscada. Porque no se trata de que me sientan como alguien superior o alguien inferior, sino de que podamos entender que la comunicación clara, asertiva y que nos permita crear un mejor futuro está al alcance de todos nosotros. Entender tu mensaje y asimilarlo toma tiempo. Hagamos las paces con ello. El punto 3 que a mí me fascina. ¿Hablamos o conectamos? ¿Qué creen? Bueno, está bien, y miren, cualquier opinión es válida. La realidad es que la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría, todo el mundo habla, todo el mundo, pero no todo el mundo logra conectar. Y algo que a mí me ha parecido encantador y fundamental a la hora de entender cómo puedo llegar a conectar con otra persona es darme cuenta que el mensaje de regreso es mucho más importante que el mensaje de ida. Como comunicadores, aprendemos a leer a nuestras audiencias y una audiencia no son todos ustedes. La audiencia también puede ser esa pareja a la que le hablo después de un día agotador de trabajo, esos hijos que a veces siento que me pudieron haber defraudado, esos padres a los que quisiera decirles tantas cosas y no me atrevo.
esos compañeros de trabajo que a veces siento que me sobajan y no me toman en cuenta. Todas las personas con las que interactuamos son nuestra audiencia. Y en la medida en que seamos capaces de acallar los pensamientos internos y empezar a escuchar más lo que ellos nos dicen, a veces sin decirnos, podremos comunicarnos mejor. Por lo tanto, y la conclusión a la que Paulina González Huitrón llegó, es que a la hora de referirnos a comunicación nos han mentido. Y miren que se los dice una licenciada en Ciencias de la Comunicación. La fórmula fundamental para poder comunicar es que tiene que haber un emisor, el que emite, y un receptor, el que recibe. Pero siempre nos pintaron al receptor como el ente externo al emisor. Yo me di cuenta que tanto el emisor como el receptor están adentro de nosotros. ¿Cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué te dices cuando nadie más te está escuchando? ¿Cómo te conectas con tu mensaje? ¿Cómo eres capaz de sortear los retos o los riesgos? ¿Cómo afrontas las dificultades? El emisor y el receptor eres tú. Y eso es lo que yo quiero que te lleves esta tarde. La única manera en la que vamos a poder transformar nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestros entornos, es creando una mejor comunicación, pero empieza conmigo. ¿Cómo me hablo a mí mismo? Y finalmente, cuando somos conscientes de cómo nos hablamos a nosotros mismos, te das cuenta que no compites contra nadie. Porque si somos bien honestos, todas las personas libramos batallas que solamente nosotros conocemos. Todas. Pero aquí entra algo que a lo mejor podrá sonar sumamente romántico o incluso puedo entender esta parte que digan, pero es que me han hecho y me han hecho sentir mal y me dicen tantas cosas. Pero entra una cualidad que solamente los seres humanos tenemos y se llama la compasión. La compasión no la posee ninguna otra creación en la humanidad, pero tú y yo que estamos en esta sala sí la poseemos. Y ha sido tan bonito y tan hermoso el tema, el enfoque de la compasión, que grandes autores lo han escrito y lo han utilizado a lo largo de sus obras literarias. Uno de los ejemplos más preciosos es la del libro del Principito que acá les puse. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible para los ojos. Solo con el corazón se puede ver bien. Y a nosotros nos han enseñado que la manera de comunicar es: párate de esta manera. Y no le estoy tirando a nadie en particular, ¿eh? Aquí yo tengo bandera libre porque ya no soy miembro activo de Toastmasters, lo siento. No es para nadie en particular, pero nos han enseñado en realidad que para poder tener un mensaje que trascienda hay que pararnos de determinada manera, impostar la voz de X o Y forma, utilizar cierto número de palabras, las manos, qué sé yo, cuánta cantidad de cosas y tecnicismos están en el libro. Pero volvemos a lo mismo. ¿Alguna vez se han topado con una persona que digan, es que es maravilloso hablando, pero no le creo ni 2 centavos? ¿Les ha pasado? Sí. ¿Por qué? Por esto. Porque lo esencial realmente va a ser invisible siempre para los ojos. Recuerden esto la próxima vez que quieran hablar, sé. ¿Quién de aquí siente o ingresó a una asociación como Toastmaster con la ilusión de transformar su vida? Y de alguna manera u otra nos la ha transformado, ¿verdad? De alguna manera u otra. Pero si yo les dijera que las posibilidades genuinamente son infinitas, y se los digo de corazón, no se los digo desde la fantasía de mi nube blanca en mi universo perfecto, no. Las posibilidades genuinamente son infinitas porque todo empieza con cómo te hablas a ti. Tienes la herramienta más poderosa para crear que ningún otro ser en la humanidad, en la creación tiene, tu mente y tu corazón. Y aunado a esto está tu nivel de empatía. ¿Cómo lo vas a utilizar? Cuando pensamos de empatía y cuando hablamos de empatía, se me vienen a la mente estos 2 términos. ¿Para ti qué es más importante? ¿El potencial o el performance? ¿Qué es? El performance, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién difiere de eso? Ok. Potencial. Potencial.
Les voy a platicar una historia. El 13 de febrero del 2018 yo abrí mi club Toastmasters, se llamaba Liderazgo que Inspira. Digo se llamaba porque desafortunadamente, adiós con la pandemia, y lo abrí porque en mi negocio teníamos una necesidad de comunicación. Como a mí se me ocurre ver el grupo, sin preguntarme ni nada, me dijeron, vas a ser la presidenta. Yo, idea de lo que era ser una presidenta, pero pues bueno, yo ahí me paré y aprendí, me eché mi manual y todo. Y a la semana de haber abierto el club, en una de las sesiones que yo abrí, yo la abrí con la canción de John Lennon, Imagine. ¿La conocen? Imagine, there's no heaven, no sé cómo dice, ya se me olvidó. Pero la abrí en inglés y me dice mi directora de área en ese momento, oye, hablas muy bien inglés, ¿por qué no concursas? Y a mí se me hizo muy fácil decir que sí. Yo no sabía lo que me estaba metiendo. Corte A, 2 meses después, me enfrento con la señorita aquí presente en Chihuahua y gané. Me convertí en la última campeona del Distrito 34 en el año 2010. La última campeona como un México total, ¿no? Así en un mismo distrito nacional. A lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Yo tenía el potencial, pero si ustedes vieran la manera en la que yo discursé en Chihuahua, dirían, ¿cómo es que esta chica llegó a ganar? Pero alguien más se atrevió a creer que mi potencial era mucho más grande que mi performance. Y eso fue una lección de vida tremenda para mí. Porque si a mí me hubieran definido por la manera en la que yo discursaba el 2018, les firmo que yo no estaría aquí hoy. Les firmo que ¿puedo decir malas palabras? Que esa presentación mamona que dijeron al principio de mí jamás se habría hecho. Pero alguien más se atrevió a ver en mí la capacidad de ser alguien distinto. Y esta no es nada más mi historia. Esta es la historia de muchas otras personalidades que han transformado nuestro mundo y se los voy a presentar. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Y dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. $1,496 patentes. Ningún ser humano en la historia de la humanidad tiene tantas patentes como Thomas Alva Edison. Hoy no tendría esto aquí, ni ustedes podrían ver esto, si no hubiera sido porque alguien vio su potencial antes de haber visto su performance. Todos somos espejos de todos.
porque yo solamente voy a ser capaz de reconocer en el otro lo que reconozca en mí. Entonces, una vez más, ¿cómo te hablas a ti mismo? La comunicación empieza ¿con quién? Contigo. La comunicación empieza contigo y entonces se proyecta lo que le dices a los demás. Siguiente, por favor. Y esto me lleva un poco al tema del liderazgo, que a mí es algo que me apasiona. ¿Alguien de aquí le gusta el tema del liderazgo? Qué bueno. Ok, ¿alguna vez se han preguntado de dónde viene la palabra liderazgo? ¿No? Ahí. Viene del lenguaje indoeuropeo, que significa aquella persona que se atreve a cruzar el umbral. ¡Wow! ¿Qué es un umbral? ¿Perdón? La micropartícula. El infinito. ¿Qué más puede ser un umbral? La entrada a la oscuridad. Lo desconocido. Qué bueno que lo tengan claro, porque a mí me costó trabajo entenderlo. El punto cero. Pero todos podemos coincidir en que un umbral escribe un antes y un después, en que no hay punto de retorno, ¿cierto? Efectivamente. Y así de importante, y así de potente es el liderazgo. El problema cuando nos referimos a la comunicación en el liderazgo es que todo nuestro cerebro ha sido programado de tal manera que sabemos lo que sí sabemos y sabemos lo que sí podemos. Sabemos lo que no sabemos y sabemos lo que no podemos, ¿cierto? Pero cuando nos atrevemos a movernos a un rol de liderazgo, cuando no tenemos vuelta atrás, cuando no hay nada más seguro de dónde agarrarnos y no nos queda de otra más que soltarnos y confiar, es que se activa nuestra parte creativa del cerebro. No es fumadencias de Paulina, ahorita les voy a explicar con ciencia, porque, por si no me creen. Entonces, cuando activamos la otra parte del cerebro, que es nuestro hemisferio derecho, sucede una posibilidad maravillosa, que es, no sabes que hay un guión en tu vida que hace que veas las cosas como las ves y las sientes, y que las sientas como las sientes. Y cuando entramos en los roles de liderazgo sucede esto, porque de pronto tengo que voltear y hay un montón de personas que me están siguiendo y están esperando que yo haga las cosas bien para entonces poderme seguir. Cuando te atreves a pararte en un rol de liderazgo con una comunicación genuina y asertiva, te das cuenta que muchas de las historias que te creíste solamente eran historias que tú te creíste. ¿Les ha pasado? Que yo no podía hacer esto. Ay, güey, aquí estoy. Que yo nunca iba a poder concursar. Ay, güey, aquí estoy. Que yo era súper tímida. Ay, güey, aquí estoy. ¿Les ha pasado? Esa es la magia de atrevernos. Atrevernos. Porque lo que sucede cuando estamos en un espacio creativo, cuando cruzamos el umbral, es que nos atrevemos a caminar en la incertidumbre. Pero ¿quién de aquí tiene la vida comprada? Nadie. Entonces todos podemos coincidir en que caminar en certeza es una falacia. ¿Cierto? ¿Cómo podríamos entonces nosotros llevar a nuestro cerebro constantemente a que se active en este mood de liderazgo, en este mood de atrevernos? ¿Cómo se les ocurre? Puede ser, muy bien. ¿Cómo más se les ocurre? Atreviéndonos a hacer algo más. ¿Cómo más se les ocurre? Exacto. ¿Alguien más? Creyendo. ¿Qué más? Confianza. Muy bien. ¿Qué más? Hacer algo que te dé miedo. Y todo eso que ustedes acaban de decir, muchachos y muchachas, todo esto fue la razón por la que Santiago Ramón y Cajal ganó el Premio Nobel de Medicina en 1906. Porque él en este estudio declaró que todo ser humano, si se lo proponía, podía ser escultor de su propio cerebro. Él era un médico. Cuando él propone esta aseveración, por la cual gana en 1906 el Nobel de Medicina, pues los médicos dijeron, ¿y este de cuál fumó? Y que se ponen a investigarlo. Corte a 2019 más o menos, a esta rama de la neurología se le conoce como neuroplasticidad, que es la capacidad que nuestro cerebro tiene de adaptarse a nuevas circunstancias. Es la capacidad que nuestro cerebro tiene de aprender nuevas cosas, de crecer en la incertidumbre y también de generar nuevas conexiones neurológicas. Y cuando generamos nuevas conexiones neurológicas nos volvemos más jóvenes, no sé si sabían eso. Entonces, yo tengo 35 años, pero ya sé que me veo de 18. Ya saben por qué es. No se crean. Pero bueno, en resumidas cuentas, esto es ciencia. A ver, Paulina, ¿y a dónde quieres llegar con todo esto? Yo sé que hablar puede ser un reto. Yo sé
que atrevernos a hacer cosas diferentes puede ser un reto, pero quiero que sepas que dentro de ti poseen los instrumentos más poderosos que existen en la bendita madre naturaleza para atreverte a enfrentar estos retos, tu cerebro y tu corazón. Y en un principio se va a sentir así como la oruguita, ¿no? Que tiene que exponerse a un montón de movimientos y de situaciones biológicas dolorosas para poderse transformar en la mariposa, y aunque suene cursi, lo siento, pero lo que sucede después de ese viaje es que sí, efectivamente eres el mismo ser, porque no vas a regresar de tu transformación siendo Super Saiyajin o algo así. Bueno, al menos no lo he podido hacer yo, ojalá alguien lo pueda hacer, pero lo que sí va a pasar es que tú no vas a tener la misma forma de ser ni forma de pensar. Y entonces vas a tener una posibilidad completamente nueva de ver al mundo. Por eso es que la comunicación comienza contigo. ¿A qué le das más peso? ¿A la voz que te dice, no puedo, no eres suficiente, no lo hagas, esto no se siente bien, mañana lo intentamos de nuevo? ¿O a simplemente decir, chin marín y ahí voy? Cuando das ese salto de fe, ocurre la neuroplasticidad. No me tienes que creer a mí la que habla todo romántico. Si eres una persona que apela más a su hemisferio izquierdo, se vale, pero hay toda una ciencia que lo respalda. Cuando te atreves a hacer cosas diferentes, se expanden nuevas conexiones en tu cerebro. Y esto va a ser sumamente importante porque te va a permitir correlacionarte con otros de diferente manera. Si bien es cierto que las personas nos formamos opiniones desde esta manera, primero con la expresión facial. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Que lo primero que vemos es la gente que tiene cara de... Lo primero, ya, ¿no? Segundo, bueno, qué bueno que me entendieron. Segundo, las facciones del rostro. Esto es súper interesante. Según la ciencia, las personas que tienen los ojitos más redonditos y la cara mucho más alargada asemejan más a las facciones de un niño, por ende tienden a generar más simpatía en los otros, versus las personas que tengan facciones mucho más jaladitas. Eso es súper interesante, yo no lo sabía y lo aprendí. Tercero, el olor. Espero que todos se bañen. Y si no, ya saben. Pero también le va a seguir la postura, el atuendo y el apretón de mano. Súper interesante, ¿conocían ese tip? ¿Cómo se debe de saludar? ¿Pero dónde va la mano del quien lo da? Ah, que no sabían. Ven, Itza. Un aplauso a Itza. Itza, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí, pero si yo le pongo mi mano por encima significa que yo lidero la comunicación. Si quieres ser dominante, es así. Así. Pero muy bien. La mano va por arriba. Quien da la mano va por arriba. Itza, ¿cómo estás? No tiene que ser así, ¿verdad? Pero ligeramente, Itza, ¿cómo estás? Tú la das. Mande. ¿Eh? Ajá. Ajá. Sí. Humíllate, esclavo. Muy bien. No se crean, es broma. Gracias, Itza. Un aplauso a Itza. Entonces, todo esto, chicos, es parte de nuestra comunicación, pero yo vuelvo al punto. Yo te puedo enseñar toda la parte teórica y seguramente ustedes lo van a volver a aprender, pero de nada sirve si no empiezas con aplicarlos a ti mismo. Vuelvo al punto, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Y si quieren consejos prácticos de cómo pueden comunicar y cómo pueden crear mejores realidades, yo se los resumí en estos puntos que a mí me encantan y creo que me funcionan. Primero, siempre muestra las palmas de tus manos, siempre. ¿Por qué? Porque no ocultas nada. ¿Qué más? Exactamente. También ahí les va, este es otro consejo. En la antigüedad se suponía que si tú ibas a atacar a alguien, pues llevabas el arma atrás, ¿cierto? El puñal. Entonces, hola, ¿cómo estás? Tras, bye. Eso ya no. Perfecto. ¿Por qué se ríen? ¿Se las han aplicado? No se crean. Bueno, es que si hay gente que nos da puñaladas por la espalda, ¿verdad? Manos, brazos y pies, siempre viendo hacia donde queremos comunicar, ¿cierto? Entonces, si yo estoy de pronto parada así, discúlpenme, pero es por obvias razones, ¿verdad? Pero incluso si tú estás exponiendo y yo me pongo así, tú ves mi espalda. Y no se trata de eso, se trata de que me veas en un 3/4, siempre puedas ver por lo menos mis hombros o todos los que estén de este lado, ¿sale? Torso, pies y manos, siempre hacia la audiencia.
Utiliza tu voz de pecho. ¿Saben cuál es la voz de pecho? No. No, mucho gusto. Soy Paulina. Ahí les va. Mi voz, ay, ya se me olvidó cómo es mi voz. Espérenme. Mi voz natural es esta. Esta es mi voz natural, es una voz mucho más ligerita. Si yo hablo siempre así, es una voz que podría sonar mucho más femenina, pero no necesariamente me da tanta autoridad. ¿Qué es lo que yo les invito a que hagan? Búsquense en YouTube vocalizaciones, tal cual, vocalizaciones, para cantantes. No tienen que cantar, no importa que canten horrible. ¿Qué es lo que hace la vocalización? La voz es un músculo. Así como los bíceps y los tríceps y las piernas se trabajan, la voz también. A través de la vocalización podemos expandir nuestro rango y vamos a ser conscientes de en dónde estamos posicionando nuestra voz. Cuando me refiero a una voz de pecho, es una voz que literalmente, si ustedes hablan y se tocan aquí, siente que vibra. Esta es una voz que está bien sostenida, es una voz que no desgasta las cuerdas de tal manera que si son conferencistas o tienen que hablar mucho en su vida cotidiana, no lleguen al final del día sin voz, pero también es una voz que, aunque no parezca o aunque no te sientas seguro, proyecta seguridad. Aunque por dentro estés temblando y sudando como su servidora, proyecta seguridad. Versus la voz de cabeza. La voz de cabeza es una voz mucho más ligerita, es airosa, es mucho más arriba y no necesariamente es tan placentera al oído, ¿les pasa? A lo mejor a unos les gusta, es cuestión de gustos, pero es cansada. Sonríe. No tienen una idea y a veces no tenemos una idea el impacto que tiene una sonrisa. Es la manera más auténtica, más rápida y gratis de llegarle a otra persona. Siempre. Para transmitir credibilidad y autoridad hay que utilizar movimientos tranquilos. Por eso les digo que si vieran mi video del 2018 dirían, ¿y esta cómo ganó? Porque yo así, no sé qué hacía, pero así. Entonces, los movimientos tranquilos, como la voz pausada, dan a entender el mensaje de lo que yo tengo que transmitir es muy importante y merece que tú lo escuches. Porque las personas con la edad, sí o no, empiezan a tomar cierto señorío, ¿verdad? Muchas personas con la edad empiezan a darse cuenta de lo que valen, de lo que son, de lo que tienen para ofrecer, y este señorío nos invita a tomarnos el tiempo de escucharlos. No tenemos que esperar a ser mucho mayores para empezar a adoptar estas prácticas. No importa si tienes 18 o tienes 60, empieza a practicar movimientos lentos, que sean mucho más amenos, y también las pausas con tu voz. Esto transmite el mensaje de lo que yo tengo que decir es muy importante y merece que lo escuches. Gesticula de acuerdo al mensaje. Me presentaron como actriz, esa es mi profesión. Yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en arte dramático. Entonces siempre me decían, para ti es muy fácil porque tú estudiaste eso, pero no es cierto. O sea, el actor finge para poder llegar a ser, el actor no es, finges. Y tú también te puedes entrenar a empezar a gesticular de una manera adecuada tu mensaje. ¿Cómo? Siéntelo. Si el mensaje es importante para ti, créemelo, que va a ser importante para la audiencia y no vas a tener que preocuparte por, y entonces si le hago así, me voy a ver mucho más realista. No. Ok. Nunca bloquees tu torso, nunca. Eso ya lo saben porque son Toastmasters, pero bueno, por si se les había olvidado, nunca hagan esto, ¿sale? Nunca, jamás. Nadie. Y finalmente, tómate tu tiempo, como ya les dije. Esto siempre transmite el mensaje de que lo que yo tengo que decir es muy importante. Las pausas son mucho más poderosas porque te ponen al borde de tu asiento, cuando lo que estás diciendo es interesante. Espero que lo que les esté diciendo es interesante y no se me estén durmiendo, porque si no, todo esto se va por el excusado. Ya voy a acabar. ¿Perdón? Ay, no sé, pero bueno. No, ya voy a acabar. El 75% de la población mundial, muchachos, preferiría morirse antes que hablar. ¿Sabían eso? Está cañón eso, ¿verdad? A mí se me hace durísimo. Yo era de esas personas, la verdad. Pero ¿qué sucede? Que cuando nos atrevemos, o cuando nos atrevemos no nada más a hablar, sino a hacer rol de liderazgo o a salirnos de nuestra zona de confort, esto tiene una explicación también científica y se las voy a contar. Cuando hacemos este tipo de situaciones o eventos, en nuestro cerebro se registra ¿cómo? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Todo eso está súper bien, pero ahí les va. Story time. En el principio de los tiempos, ¿perdón? Sí,
Sí, pero viene desde muchísimo antes. Todo eso es cierto, son las hormonas que generamos, pero ahí les va. En el principio de los tiempos, cuando empezamos a generar tribus, pues teníamos que generar códigos que nos permitieran garantizar la supervivencia de nuestra tribu, ¿verdad? O sea, es principio de los tiempos, dinosaurios, meteoritos, intempestad, otras tribus, asesinos y demás, sale. Entonces, si teníamos un código que garantizara la supervivencia de la tribu y alguien rompía el código, ¿qué hacíamos? Pues lo exiliábamos, porque no queríamos tener al tarado que nos iba a poner en riesgo a todos. Cuando te exiliaban por romper el código de la tribu, era seguro que te ibas a morir, porque quedabas a merced de otras tribus, del clima, de los animales. Y créanmelo que no me imagino que haya sido una muerte placentera, bonita y tranquila. Seguramente fue dolorosa, triste y muy solitaria. Nuestro cerebro no ha evolucionado nada en los últimos 3.500 años. Nada. Y así como hay familias que comparten genéticamente códigos, todos los compartimos, todos. Así también, ese código genético del miedo al exilio se ha heredado de generación en generación. Cada vez que tú te atreves a salirte de tu zona de confort o que eres la oveja negra de tu familia, seguramente les pasó, ay, ya vas otra vez a Toastmaster. ¿No? ¿No les pasó? Sí. Ah, bueno, cada vez que eres la oveja negra de tu familia, yendo a Toastmaster o a lo que sea que tú vayas, y que te duele, no es que te duela porque te hagan mala cara, o sea, sí, pero también en tu cerebro se ancla este miedo primitivo de estoy siendo exiliado. Y prueba de ello es que tú te puedes ir a cualquier centro comercial en el estado que ustedes vivan y todas las personas se visten iguales, porque todos queremos pertenecer. Fíjense en los grupos de amigos, comparten un mismo código de vestimenta, de lenguaje, de lo que sea, pero esto tiene que ver con esta necesidad que tenemos de pertenecer. Entonces, una manera súper sencilla en que tú puedes acallar este miedo a atreverte a salir de tu zona de confort es diciéndote, mira a tu alrededor, no hay nada que temer, no viene el T-Rex a comerte, no te van a arrancar la cabeza, no te vas a morir. Pues sí, te van a hacer mala cara, pero ¿quién se muere porque te hagan una mala cara? Nadie. Y cuando te atreves es que creas la neuroplasticidad que tu cerebro necesita para que tengas una mejor comunicación contigo y con los otros. Y estos dos últimos consejos que les comparto, ¿cómo era? Paulina, tu amiga soy y un consejo te doy. Ahí les va. 2 consejos, siempre que ustedes quieran ser sumamente buenos para crear una realidad mejor para ustedes y su entorno. Primero, el principio de las ventas es la regla de 7. ¿Alguien de aquí se dedica a las ventas? Sí, ok. ¿Sabían ustedes que las ventas suceden 7 veces en la mente del consumidor antes de que se cierre la transacción? Perfecto, ¿no lo sabían? Bueno, para los que no lo sabían, sucede 7 veces. Por eso es que el algoritmo es tan inteligente que te manda 7 veces el mismo comercial hasta que dices, ya demonios, voy a ir al maldito restaurante. Lo saben. Es lo mismo al comunicar. Si tú vas a hablar y diriges equipos, o estás concursando y quieres hacer un punto y quieres que la gente entienda tu mensaje, repítelo un mínimo de 7 veces. Paulina, ¿no es demasiado? No. En el año 2018, cuando yo competí en Chicago, mi mensaje lo repetí 19 veces. Follow your dream. Así. Sencillo, no es demasiado. Y segundo, siempre hazle preguntas a la audiencia. El otro día compartí esto y me decían, ay, como Peña Nieto, y le digo, pues no sé si como Peña Nieto, pero súper interesante, porque cuando hacemos preguntas al otro, le estamos también diciendo, tú me interesas. Y se acuerdan que yo comencé esta plática diciéndote, ¿qué es más importante, el mensaje que viene o el mensaje que va? Cuando tú haces preguntas, le dices a la otra persona, el mensaje que me va a llegar a mí es más importante que lo que yo tenga que decirte. Y entonces ahí entra nuestra habilidad de neuroplasticidad para poder adecuar nuestro mensaje y que de verdad le llegue y le quede a nuestra audiencia. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Yo les quería compartir antes de despedirme una última historia acerca de performance y potencial. En el año 2020 yo competí por última vez en Toastmasters y no gané. Y así dije, no gané. Yo estaba lidiando con una enfermedad ese año y cuando me tocó mi chequeo con el doctor, me dijo, oye, veo que concursas, ¿cómo te fue este año? Le dije, no gané. Me dice, ¿cómo que no ganaste? Dije, bueno, quedé en segundo lugar. Ah, no ganaste. Y su expresión me dijo todo. Y ahí yo entendí que muchísimas veces somos demasiado tiranos con nosotros mismos y con los pequeños pero poderosos triunfos que todos los días tenemos. No importa si tu escenario es Toastmaster, tu vida, tu iglesia o tu trabajo. Todos los días hay pequeñas batallas
que tú tienes el valor, la capacidad y el merecimiento de ganar. Mi nombre es Paulina González Huitrón y ha sido un placer estar con ustedes. Hola. Es todo un privilegio para mí el poderte entregar este pequeño detalle como agradecimiento por este servicio que has otorgado al Distrito 113, compartiéndonos a todos nosotros tus experiencias y conocimiento con esta inolvidable historia que nos contaste, storytelling inolvidable. Gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto. Muchas gracias. ¿Te vas a tomar foto? ¿Listo? Sí. Gracias. Ay. Gracias. Un fuerte aplauso nuevamente para